Buenas tardes, pueblo. Dios me los bendiga mucho en esta tarde. ¿Tenemos calor? Ya está aquí el veranito, ¿eh? El Espíritu Santo yo creo que también nos llena de power, ¿verdad? Nos llena de gasolina, nos llena de vida. ¿Tú necesitas gasolina? Necesitamos siempre un empujón de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Necesitamos palabras, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, en donde adquirimos vida, donde adquirimos fuerza. El Señor, Él todo lo sabe, sabe que estamos hechos de barro. Y el problema del hombre, el problema de la mujer, que más tiene que aprender a saber que es de barro. Tenemos la necesidad de ir a Cristo Jesús. Hay como un eco, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Tenemos la necesidad de ir a Cristo Jesús. Tenemos que saber que somos frágiles, que nos rompemos, que tenemos, ¿verdad?, miles de pensamientos que pasan por esta fábrica, ¿a que sí? ¿Quién derribará todo argumento que en definitiva, si te paras a pensarlo, se levanta en contra de Dios? Porque tú sabes quién es tu alfarero, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero también hay uno que quiere romper la obra de Cristo Jesús, la forma que nos da, y crea frustraciones en nuestras vidas, crea zancadillas, crea tropiezos, para que en nuestro peregrinaje nos olvidemos de que tenemos un Señor y le damos más pie a nuestro yo, a nuestras artimañas, a nuestra forma de buscarnos la vida, sin confiar en nuestro Padre. El pueblo de Dios, cuando Moisés subió por los mandamientos, ¿verdad?, ellos vieron la gloria de Dios, vieron cómo los sacó de Egipto, ¿verdad?, cómo tenían una columna de fuego, cómo tenían una nube que le daba sombra en el calor. Pero sin embargo, cuando Moisés subió por la ley, ellos crearon un becerro quitándole toda la gloria a Dios. Dice, este fue el que nos sacó de la tierra de Egipto, a él adoremos, ¿verdad? O sea que no solamente lo crearon, sino que le quitaron la gloria y le dieron honra al que no lo merecía. Y es curioso que muchos seres humanos crean su becerro de las mismas provisiones que Dios le dio. Porque ¿de dónde crearon el becerro? De los oros. ¿Y de dónde salió el oro? ¿No se lo tuvieron que dar todos los egipcios? Y de ahí el enemigo te despoja de la gloria que te señala para que crees un becerro y quites toda la gloria al que se lo merece. Entonces, sabemos que uno construye y otro derriba, ¿verdad? Yo que me dedico a la construcción, lo complicado que es construir, pero en media mañana echo abajo cualquier cosa, ¿eh? Me pongo con 3 o 4 hombres, cogemos las máquinas, pum, 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 fuera. Y siempre se quedan los clientes, ya, fuera, lo que tardó en construirse y lo pronto que se derriba, ¿verdad? Entonces evitemos que esos cinceles se metan en nuestra vida. Esas máquinas destructivas se meten en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, para no hacernos ver la gloria de Dios y a donde estamos conduciéndonos. Mira, el enemigo mató a muchos pueblos de Dios en el desierto porque entraron en queja. Y en tu desierto, en tu problema, lo único que tienes que hacer es mirar para arriba.
vuélvete al Señor. El pueblo de Dios estuvo 400 años en esclavitud. Un día clamaron, un día volvieron a los principios, un día volvieron al primer amor, un día tuvieron el valor de resetearse y darse cuenta de que sin Dios no eran nada, y dice, los encontré. Y vuelve la palabra a ejercitarse en tu vida. Mientras tanto, el que tiene el control es el otro. Y no estamos para darle más pie al otro, ¿verdad? Mucho nos ha quitado. ¿Te quitó mucho? A mí me quitó mucho. Me quitó años de mi vida, causó daño en mi vida, en mi familia, en mi entorno, ¿verdad? Y el Señor viene a restaurarlo. Él hace una construcción que quiere hacerla buena. Y para hacer una construcción buena, fundamentalmente en el creyente, saber que fuera de mí nada podéis hacer, pero en mí todo lo podéis hacer. Se le metió a ellos en un desierto y dice la Escritura que se les dio estatuto y ordenanza para probar sus corazones. ¿Tú estás dispuesto a llegar a la tierra prometida aplicándote la palabra? ¿O quieres conocer a Dios en tu problema, pero morir en tu desierto? A Dios no, dice que Dios no puede ser burlado. No vengas a Dios por tu milagrito. Yo me tuve que mirar un día al espejo y digo, mira, todo lo que he hecho mal. Un hombre de Dios me dijo una vez, prueba esto y si te falla, me lo dice, jamás me falló. Nunca me ha fallado Dios. No es hombre para mentir, no es como nosotros. Entonces, antes de comenzar estos estudios, que es el peligro de olvidarnos de Dios, porque hay peligros, ¿verdad? El ser humano rápidamente nos queremos olvidar, queremos gobernar nuestra propia vida. Y la palabra es clara, porque esto es locura para el que no cree. Pero para el que cree es una gran bendición y es vida, ¿verdad? Esta palabra es de locura cuando te dice, cualquiera que quiere ganar su vida la perderá y cualquiera que pierde la vida por causa de mí la hallará, ¿verdad? Antes corríamos el mundo, sexo, droga y rock and roll y chocazos por todos lados, muerte, ruina, pena, ¿verdad? Cuando uno pone los pies en sus caminos, la vida es así. Empiezas a ver en plan crucero, empiezas a disfrutar de todo y Él mantiene a sus hijos en plena paz. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, yo estaba ahí en mi asiento y estaba con el Salmo 91, R que R, en mi cabeza. Y entonces vamos a leerlo antes de comenzar, ¿vale? Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y agarda es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre las pisarás,
hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuando ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Qué bonito salmo, que los miles de beneficios que es morar bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Aquí hay un pasaje, hay dos versículos que me recuerdan cuando el enemigo, cuando Jesús ayuna 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y va al desierto. Y el enemigo, ¿verdad?, lo lleva al lugar santo, ¿verdad? Lo pone en lo alto del templo, en el lugar más alto, y le dice: tírate, porque escrito está que tu pie no tocará, ¿verdad?, no resbalará, ¿verdad? Él mandará a sus ángeles que te recojan, ¿verdad? Y utilizaba esta palabra, este salmo, para que nosotros tentemos la palabra de Dios. Nos arriesguemos, pero viene la verdad, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo confrontó, ¿verdad? ¿Qué fueron las palabras que le dijo? No tentarás a tu Dios. Qué bonito es saber no tentar, no meterme en donde no me llaman. Y sobre todo, quien diga fuerte soy, diga débil soy. Y la mayor sabiduría es el temor a Dios. Hay personas que se llenan de palabras, la palabra, verdad, que te da vigor, pero la palabra nos invita siempre a ser atalayas y vigilantes del peligro y no meternos en lugares donde Dios no nos ha llamado, porque incluso pueblo suyo iba a pelear guerra y él se levantaba y le decía al sacerdote: dile que no vayan porque yo no estoy con ellos. Entonces hay sitios donde Dios no va y a veces nos apoderamos de la autoridad de Dios para hacer lo que nos da la gana, y esos son frutos del que estaba a su lado allí entre medio de los fuegos, querubín bello y perfecto, pero hasta que un día se halló iniquidad en él, se halló iniquidad en su corazón. Nosotros queremos que se halle iniquidad en nuestro corazón, estemos sujetos a Dios, Él es perfecto. Yo no veo más allá de mi nariz, Él ve mucho más para allá. Entonces confiemos siempre en Él, y si Él me dice quieto aquí, construyo, edifico. Es que parece que no hago nada, pues es el mejor tiempo. Mira que recordáis los apóstoles, ¿no? La de cosas que hicieron, ¿verdad? Pues en el tiempo que estuvieron más parados cuando se escribió la Biblia, que fue en cárceles. Y por ese testimonio de lo que hicieron y por esa parada en sus vidas, llegó el Evangelio a nosotros. Muchas veces cuando estamos parados es por algo, y para que miremos nuestro alrededor, porque es tiempo de edificar y edificar hacia un futuro más pleno, y a lo mejor cuando es tiempo de batallar, pues tiempo de batallar. Y hay tiempo de estar parados, hay tiempo, como dice el libro de Eclesiastés, tiempo de reír, y tiempo de llorar, tiempo de hablar y tiempo de callar. Entonces tenemos que guardar los tiempos. ¿Y los tiempos de quiénes son? De Dios. Los tiempos son de Dios. Y el tiempo de ahora, de los estudios que estamos llevando, es el peligro de olvidarnos de Dios. Tenemos el sensor bien abierto, bien puesto. ¿Cuál es el sensor del creyente? El Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Si tienes el Espíritu Santo, la palabra no miente.
Dice Jesús, yo me voy porque es necesario que yo me vaya, porque mi Padre os va a enviar el Espíritu Santo que os va a paternizar y os va a guiar ¿hacia dónde? Hacia mí. Entonces tú tienes una guía, como la tengo yo sé lo que está bien, sé lo que está mal y sé muchas veces por qué me suceden cosas en mi vida, porque decidí, mi Padre Celestial hizo un proyecto de una tierra prometida en 3 días y yo endurecí mi corazón y estuve en un desierto 40 años, donde sufrí penalidades, donde vinieron guerras, contiendas y encima mi Padre quitándome esa dureza en ese desierto. El proyecto estaba 3 días. Su pueblo fue muy cabezón y muy duro, pero todo quedó escrito para que nosotros lo leyéramos hoy. ¿Qué vas a tardar tú en darte la vuelta para el Señor? ¿Cuántas cicatrices vas a llevar en tu vida? Yo recuerdo una historia de un chiquillo que se llenaba de ira y el padre le reñía y un día le dijo, cada vez que te mosquees, hinca una puntilla en la puerta. Y él la hincaba, se mosqueaba y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Llegó un tiempo que superó aquello y dijo, papá, ya no he controlado mi ira. Muy bien, ahora quita las puntillas. Y que empezó a quitar las puntillas. Papá, ya ha quitado las puntillas. Y se pone ahora a mirar la puerta. Siempre dejamos huellas atrás de nuestros hechos. Y esas huellas solo las puede limpiar Cristo Jesús. Debajo de cada vida, de cada pico de montaña, hay un montón de basura que Dios quiere limpiar de tu vida. Por eso es necesario que acudamos al alfarero, porque hay vasijas que hay que romperlas y hacerlas de nuevo. Y Cristo Jesús está dispuesto a darnos una nueva vida en Él, si en Él confiamos. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cogeré tus pecados, los tiraré al fondo del mar, y no me acordaré de ellos, y dice, y ni los traigas tú a memoria. No me importa de dónde saliste, del lugar y la cantera donde fuiste cortado y arrancado, no me importa lo mal que te comportaste, no me importa lo que hiciste, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando tú pones los pies en sus caminos, Dios no es como el hombre, ¿verdad? Que nos juzgamos, nos señalamos, ¿verdad? Los sacerdotes antiguos, este tiene lepra, ¿verdad? Y Jesús al leproso, al enfermo, al desahuciado. Y de ahí hasta David, con el carácter de Dios, levantaba un ejército de los desahuciados que no quería la sociedad. ¿Tú eres capaz de levantar de los desahuciados un ejército? Yo creo que sí, si tenemos a Dios en nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios está en nosotros? Porque tenemos temor de perderlo, porque no queremos hacer nada indebido, porque hay algo que me desragulle de toda verdad, hay algo que mi corazón me lleva para allá, pero hay algo que me sujeta en Dios, porque dice que el Espíritu Santo le pone un cabestro a nuestro espíritu, a nuestra alma, y la domina. Antes no teníamos dominio propio, donde iba Vicente, allí iba la gente, y por eso pegábamos los porrazos que pegábamos. Pero ahora este sensor está en nosotros, que quiere guiarnos a buen puerto, porque el fin de Dios es bueno en Él. Pero claro, esto es por fe. ¿Qué es la fe? La certeza y la convicción de lo que no veo, pero lo creo. Yo todavía hoy veo que llevo 20 años en el Evangelio y todavía veo gente de mi pasado de hace 20 años en el mismo lugar. No han cambiado, bueno, sí han cambiado, sus vidas están destrozadas, su cuerpo lo describe las cicatrices del enemigo.
Y el Señor, pues, en su misericordia, porque la palabra describe y declara que aunque tú me seas infiel, yo permaneceré fiel. Yo quiero en eso. La palabra, hoy el grupo Alabanza estaba cantando que la casa, ¿verdad?, que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿verdad? Yo pienso que hay mucha gente que va a tener un encuentro con el Señor verdadero. Y no te hablo de los que no creen, te hablo de los que creen. De los que un día están creyendo y se han perdido, de los hijos pródigos que van a volver a la casa de Dios. Porque Él vino por los perdidos de la casa de Israel, primeramente. O sea, vino por gente que se había criado, que se había fundado en la casa de Dios y los restauró, los condujo otra vez a ese nuevo encuentro y a enamorarse. Pero claro, la palabra dice, te llevaré a un desierto para volverte a enamorar. Entonces, yo llegué a dar gracias por mis problemas. Porque si mi problema no hubiera venido, si mi faraón no hubiera venido a mi vida, yo no me hubiera vuelto a mi Señor. Quizá hoy no lo entendamos porque estamos en el dolor. Pero cuando vuelvas a tu amado, te vas a dar cuenta lo mucho que te ama. Tú sabes que una vez que estamos sellados y comprados con precio de sangre, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. ¿Tú crees que tú podías haber salido de tu Egipto si Dios no hubiera mandado a Moisés? Y dile que vengo de parte del gran yo soy. Hay un aviso de quién te va a sacar. Aquí no te va a sacar Pepito, ni Juanito, ni Menganito, ni tu jefe, ni aquel que te va a ayudar, este es mi milagro, este es mi becerro. No. Cuando confiamos en el Señor, dice, dile que soy yo el gran yo soy. Ahora voy a empezar a mover el entorno. Pero no piense que lo está haciendo el hombre, sino lo estoy haciendo yo en el hombre, para sacarte, para guiarte. Pero tú puedes morir en un desierto sin cruzar, porque no puedes llegar a ningún lado sin Dios. No hay sustento, no hay maná, no hay peña donde beber, no hay estatuto, no hay leyes, sigues en tu misma conducta, con tus mismas edificaciones. El pueblo de Dios, lo primero que se levanta en el hombre, cuidado con eso, porque en eso pasan los creyentes. ¿Se levanta qué? Reverdía. Primero Moisés era, qué bueno era Moisés, pero tal como sale en el desierto, ¿quién eres tú para mandarnos? Cuando le quitó su problema, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, si verdad moramos bajo la sombra del Omnipotente, no solamente tengo que creer en Dios, sino lo que Dios utiliza para enseñarme, para reeducarme, para darme leyes, para darme estatutos, para darme un gobierno y sobre todo para estar bajo una sombra del Omnipotente. ¿Tú cuando te quieres sacar el carnet de conducir, dónde vas? Y cuando quieres seguir a Dios, ¿dónde vas? A su casa. ¿Quién compone la casa de Dios? ¿Las paredes? Los miembros. Entonces, aquí en esta casa hay sombras, ¿verdad? Entonces, sé que estoy cerca de la sombra del Omnipotente. Me quita del calor, me va quitando el problema. Mi vida, aunque voy cruzando un desierto, es más suave. ¿Qué me diferencia de un carnal, de una persona que no tiene Dios, a una persona que tiene a Dios? Pues muchas cosas nos diferencian. Quizás tengo el mismo problema. Tengo problemas en mi vida, tengo circunstancias, tengo desiertos en mi vida, pero claro, tengo una nube. Tengo una columna de fuego que me guía de noche y de día.
El que no tiene una lumbrera de noche dice que de noche tropiezan. Entonces, cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, ¿qué hacemos? Tropezamos. Pero Cristo es nuestra luz, ¿verdad? Pero sigue habiendo sensores que lo estamos viendo en Deuteronomio 8, del 11 al 18, hay una amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno que hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de ser un esclavo. Y cuando nos va un poquito mejor, nos olvidamos de Dios. Esta palabra se la daba a la puerta de la tierra prometida, un aviso antes de adquirir lo bueno en Dios. Por eso muchas veces cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos por nuestro milagrito para que solucionen mi problema, pero es que Dios no quiere lamerte una herida y que sigas con tus llagas abiertas y nunca se cicatricen. Él quiere sanarla, no solamente sanarla, sino que quiere darte un propósito, quiere darte una nueva vida en Él y una tierra donde fluye leche y miel. Deja ya de sufrir y darle autoridad al otro en tu vida. ¿Sabes que antes de entrar a la tierra prometida, tú sabes que se puso sobre sus cabezas? El ser conquistadores. De pasar a ser esclavos a saber que tengo que luchar por lo que es mío. La mente del otro es hacerte esclavo, es hacerte que tú no salgas del Egipto tuyo. Es más, ellos quisieron volver a comer cebolla y ajo, querían volver otra vez para atrás, y el Señor te dice: hasta aquí, basta, tú tienes un lugar, tú tienes un sitio, tú tienes una provisión, tú tienes una casa, tienes nombre, no solamente eso, sino que hay allí unos moradores que tú vas a tener que sacar de allí. No te mezcles con ellos, no hagas pacto con ellos, sino sácalo, porque de allí aquello te pertenece. ¿Cuántas cosas nosotros, al adquirir esta nueva tierra, al adquirir una nueva vida en Jesús, cuántas cosas tenemos que sacar de nuestra vida? ¿Cuántas cosas has agarrado tú con fuerza que el Señor con el tiempo te ha demostrado que no te valían? Han retrocedido tu espacio, te han retrasado en tu proceso. Con el tiempo la hemos soltado, ¿verdad? Y adquirimos cosas nuevas. Pero ¿qué tiempo he perdido? Entonces el Señor no quiere que perdamos más el tiempo, porque tu tiempo en los caminos de Dios son preciosos, cuestan tanto, tu tiempo cuesta tanto en los caminos del Señor. Tú eres la luz y la sal de este mundo. Este mundo le falta tu luz, le falta tu sal, le falta que te involucres en las mías, falta que lo ares, falta que lo riegues, falta que le eches semillas, y falta que no se mire nunca atrás cuando se pone las manos en el arado. Mirar atrás en la palabra de Dios trae tanto simbolismo, ¿verdad? Incluso cuando viene la ira de Dios, como el Lot, ¿verdad? ¿Cuál fue el aviso? No mirar
hacia atrás. Hay gente que todavía tiene nostalgia por cosas que Dios le quitó. El Señor viene a liberar corazones, porque es una atadura, y es una cadena que te va a crear amargor en tu vida. Y Dios quiere sanarnos, quiere que salgamos de nuestro desierto, solamente en el creer, en no dudar en Él, porque esa incertidumbre crea duda en tu corazón y crea peso. La Escritura dice un pasaje: bienaventurado el hombre que su conciencia no la acusa por lo que hace. Qué bueno que nuestra conciencia no nos acuse, porque entonces donde el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y Dios quiere perfeccionarnos, no quiere hacernos íntegros, justos, sobrios en nuestra manera de pensar, de proceder en nuestra vida, para que sepamos que lo que hacemos es con paso fuerte y a donde nos dirige Dios es con firmeza y seguro. Entonces, cuando Dios quite algo de nuestra vida, bienvenido sea. Y cuando lo añada, bienvenido sea. Estamos con los estudios. Punto 1, no olvidar la gloria del desierto. ¿Cuántos olvidamos en nuestro desierto, en nuestra enseñanza? Porque el desierto representa en el creyente, dice, que ahí los discipliné como padre disciplina a un hijo, para llevarlos a un buen fin, para ver si obedecían mis estatutos y mis ordenanzas. Entonces tu desierto, mi desierto, ¿por qué es producido? Por desobediencia. Desobediencia es igual a alargar mi tiempo en el desierto. Obediencia es la locura del Evangelio. Es la certeza y la convicción de lo que no veo, pero lo sigo y lo continúo. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es nunca olvidar lo que ha hecho Dios en mi cautiverio, lo que quiere hacer Dios en mi desierto, pero sobre todo lo que quiere despertar en el creyente es la sensibilidad de oírlo y de obedecerlo, y sobre todo intentar que nosotros no fuimos como ellos cometieron un grave error, pero nosotros somos avenecinos, no pertenecíamos a este pueblo, fuimos injertados en el olivo, en la vid verdadera, ¿verdad? Y que si ellos tuvieron que aprender, ¿qué más nosotros? Que nos declara la Biblia que éramos paganos. Llevas 40 años metido en problemas, 40 años de fiesta, 40 años de drogadicto, 40 años de borracho, 40 X años en tu vieja vida, y ahora llevas 3 días en Dios y te crees que lo sabes todo. Y es un error, porque el Señor quiere establecer en nosotros un linaje, quiere darnos unas enseñanzas. Que esas tablas estén ¿dónde? En tu corazón. Escríbelas en tu corazón. Esas son barreras que no debo de cruzar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es un principio de sabiduría. No es que tengo que amar a mi papá, a mi mamá, porque quien ama más a padre, a madre y a hijos más que a causa de mí, no es digno de mí, dice la Escritura. Porque no has entendido el proceso de la creación. Vuelve a estar Génesis, vuelve a estar el proceso. Él creó todo por medio de la palabra.
Él creó a tu hijo, a tu madre, a tu papá, no es para honrarlo. Si lo que tú más puedes amarte, Él te lo dio para que lo cuidara. Pero ese es el principio, el saber quién te lo da. Punto A, la nube que los protegía en el desierto, Éxodo 40, 38. Y dice así, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Dice las Escrituras que Jehová iba delante del pueblo de Israel en el desierto de día en una columna en el desierto y una nube que los guiaba por el camino, de noche en una columna de fuego para alumbrarlo a fin de que anduviesen de día y de noche. Esta gente no paraban, ¿eh? Y encima dice la Escritura que sus ropas y sus sandalias no se desgastaban. Algo pondrían el Señor en ellos de nunca pararse. A veces, mira que tardaron 40 años, tú imagínate si se paran y le dan más rienda suelta a esto. Por eso un creyente parado, no, necesito apartarme para orar. Necesito unos días para meditar. ¿Qué le pasa? Piojillo. El enemigo. Separación, desmembramiento del cuerpo. Empieza a identificar cómo opera el otro. Y nosotros, dice la Escritura, que estamos militando. Y como militamos, tenemos que saber cómo actúa el otro. ¿Y el otro qué hace? Dividir. Y después cuando llegan, ¿tú los ves cuando llegan, los ves más espirituales o cómo los ves? Salieron así y salen con la cara ya doblada, los dientes llenos de problemas. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Y ahora otra vez empezar la obra. Qué pronto la ha derribado, ¿verdad? Qué ayuno, ¿eh? Qué ayuno, ¿verdad? ¿Qué? Y si vuelve no está mal. Y si vuelve, por lo menos va al médico. Ya, cuando ya no vamos al médico ya. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarle a fin de que tuviesen de día y de noche. La nube día traía refrigerio en medio de un calor en el desierto, pero también los guiaba. Esto es exactamente lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, guiarnos. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Entonces, ¿cómo sé yo que el día y la hora se acerca? ¿Cómo voy a identificar cuáles son los tiempos si yo no tengo el Espíritu Santo que en mí? Que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que me muestra lo que viene de lo alto. La Escritura dice que muchos buscan en la palabra la vida, pero la palabra solo da testimonio que Jesucristo vive y reina. Porque tú te sepas media Biblia no te va a salvar si no tienes una relación real con el Padre. Si Jesús cuando entraba a la sinagoga, el que estaba sentado allí era el mismo diablo. Y hay un refrán que dice, el diablo sabe más ¿por viejo qué? Por diablo, si él estuvo allí con él. Conoce mejor la palabra que tú. Dice que los diablos creen y tiemblan. O sea, que el diablo cree. Y cuando Jesús fue a confrontar a los fariseos, estaban llenos de doctrina, pero una doctrina que mataba.
un no que edificaba. Entonces, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad y os guíe a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La columna de fuego nos alumbra en medio de la oscuridad y le daba calor en el tiempo frío. Esto es exactamente lo que hizo Jesús con nosotros cuando nos arropó en nuestro desierto y en nuestra oscuridad. Guiarnos. Porque si tú no tienes luz, que es Cristo, y tú estás lejos de Cristo que había en ti, oscuridad. Juan 8:12, Jesús es la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Jesús quiere trasladarnos de esa oscuridad que nosotros hemos vivido a una luz, darnos un calor y protegernos de estas adversidades que el mundo hace, porque el enemigo anda como león rugiente a ver a quién devorar. Si tú crees en Dios, tienes que creer que hay uno que está militando en contra de Dios. Hay un cazador que pone trampa para que tú caigas y perezcas, para que tú no llegues a adquirir lo prometido, para que esta palabra no se aplique en ti, porque la palabra declara que el pueblo de Dios escogido estuvo 400 años olvidándose de Dios y la palabra no se aplicó en ellos. No, tú por mucho que estés sin Dios, sin cobertura, sin casa, sin estatutos, sin leyes, porque te presines en la calle, porque yo te pregunte, ¿eres creyente? Y me digas que sí, pero te pregunto dónde te congregas, en qué cuerpo estás ubicado, no tienes cuerpo, no tienes casa, no tienes nubes, no tienes columna. Y tú me dices que Dios está ahí. Y yo te digo que te equivocas. Porque antes de la unción viene el lavamiento. Sin lavarse no puede haber unción. El Señor quiere meternos bajo sus alas. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios nos confirma que Dios está guiando a su pueblo. No está guiando, aquí hay un propósito. Allí no había propósito, allí vivía yo el día a día, aquí tengo un propósito. Dios, desde que yo estoy en sus caminos, no me hace ver solo los días, me hace ver el futuro. Me hace ver el prepárate, como a Noé, construye para que te salves tú y tu casa. Hay un propósito eterno. Cuando nosotros andamos en el día a día, y en el Señor no puedes andar en el día a día, porque sabes que tienes que construir. Él te da la madera. Las manos las pones tú. El apartarte para construir depende de ti. La palabra dice, escoge tú. No, Dios sabe. No, Dios no sabe. El que tienes que saber eres tú. La palabra dice que despierte porque mi pueblo duerme. Despiértate. El Evangelio se trata de decisiones. Allí tienes la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición y aquí tienes un camino estrecho. Es angosto, pero te va a conducir a la salvación. Y lo curioso que termina diciendo, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que quieren administrar su vida. Pocos quieren decir, cuando la palabra es cortante como una espada de doble filo que penetre y discierne los pensamientos, pocos quieren esa espada que duele, pero trae vida, trae cambio, trae proceso, trae morada, trae casa, trae nombre. Jesús me dijo, me iré para preparar morada para ustedes. ¿Para quién?
para los que creyeron. Y el creer, como hemos estado estudiando esta semana, ¿acaso tu fe sin obra podrá salvarte? Y dice, de ninguna manera. Enséñame tu fe sin tus obras y yo te enseñaré mi fe con mis obras. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces tú, al que te diga en la calle, creo, pero no hay marcas de Cristo, como decía Pablo, ¿verdad? Yo llevo en mí las marcas de mi Señor Jesucristo. Un proceder, un camino, despojé todo lo que tenía por adquirir la sabiduría de Cristo. Y cuando tú adquieres la sabiduría de Cristo, ¿qué nace en el creyente? Preocuparte por las almas, preocuparte por las vidas, involucrarte en su obra, involucrarte en su reino. Un soldado en Cristo Jesús, una valiente, una guerrera en Cristo Jesús. Ya no militamos como militábamos antes, ¿verdad? Ahora hay algo muy diferente en el creyente. Este hombre está loco, esta mujer está loca. Antes no estabas loco. Antes no estabas loca. Cuando hacías las barbaridades que hacías. Cuando tu vida va así y empiezas a brillar, ¿cómo apagamos esta luz? Pues como dicen en la tele, vamos a hacerle bullying. ¿Verdad? Te hacen bullying en el colegio para frustrarte las vidas. Tú estás loco, tú te estás quedando colgado, ¿verdad? Yo recuerdo que mi padre me dijo que yo me estaba volviendo loco. Y toda mi familia se entregó a Cristo Jesús. Ellos vinieron a que yo orara por ellos. Y ahora todas las conversaciones que yo hablo por teléfono con ellos confiesan a Cristo Jesús en su vida. Ayer me llamaron, me habían regalado un bolso para mi Biblia, porque vieron que el bolso mío estaba un poco desgastado y me lo tienen preparado. Cómo Dios pone siempre en el corazón de ellos, ¿verdad? La palabra nos confirma que Dios está guiando a su pueblo. La palabra confirma que Dios hace mover las nubes y los fuegos, en donde vemos la autoridad de Dios. Jesús calma una tempestad, ¿verdad? Jesús, cuando vemos que está forjando al creyente y lo forja metiéndolo en una tempestad, lo mete en unas aguas bravas, ¿verdad? Y los discípulos que hicieron temer. Y al temer, ¿qué hacemos? Acudir a Jesús. Pero el maestro dice, yo he venido aquí a enseñaros que el reino de los cielos está dentro de ustedes. Dice, ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? Y se levantó y reprendió, ¿qué? Los vientos, las tempestades. Y ahí, ¿quién es este hombre que reprende los vientos y las tempestades? Y hacía crecer en ellos la fe y la certeza de quién tenían delante. No solamente eso, lo que él quería impartir dentro de sus vidas, porque él iba a instalarse en esta iglesia, en estos cuerpos que somos nosotros. Por eso los confronta y le dice, hombres de poca fe, hoy estoy delante de ustedes, pero cuando esté dentro de ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Me vais a limitar? Hombres de poca fe, ¿qué nos limita? La fe. Dentro de ti puedes tener un Dios pequeño o un Dios muy grande, según la fe que tú tengas puesta en Dios. Y no del que corre ni del que quiere, ni fuerte, ni flaco, ni gordo, sino del de Dios tiene misericordia. ¿Cómo me hago fuerte en Cristo Jesús? Humillándote a Cristo Jesús, forjándote en la obra de Cristo Jesús. Muchos quieren ver fútbol y tú estás en la iglesia. Yo estoy loco y ellos están sanos.
pero después ves las vidas de los que están afuera y ves la vida de los que tienen a Dios en su corazón. Todo cambia. Por eso Jesús dijo, no miréis el árbol, lo frondoso del árbol, sino mirad el fruto que da el árbol. Tenemos que confiar en esta palabra que es nuestra guía, que nos hace conocer cómo debemos de oír, cómo debemos de hablar, qué debemos de sentir en nuestro corazón, porque el Señor dice que este corazón es malo y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Cuando me ayudó a entender cómo procedía mi corazón, que hacía lo que le daba la gana y movía este cuerpo como le placía, por eso todo me salía mal. Pero cuando empecé a escuchar la palabra, empecé yo con mis propios pies a acudir a ella para que mi papá pudiera meter las tijeras y podar aquellas partes que me sobraban, darme el abono que yo necesitaba a través de esa palabra que da vida, porque en el desierto que le dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, yo estaba harto de comer lo natural, de moverme en los barrios naturalmente, de tener una vida social naturalmente, y nunca había probado un maná que provenía de lo alto, pero cuando lo probé, qué plato más rico. Prefiero 1000 veces un ayuno natural, pero en lo espiritual no quiero ayunos ninguno. Quiero comer todos los días. Entonces vemos que él le obedecen las tempestades, le obedece el fuego, él muestra su poder en nuestras circunstancias, él se autoproclama luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí jamás tendrá sed. Él, la figura que había en el desierto, es la figura de Cristo. Él nos dio a conocer al Padre. No solamente yo antes nunca lo había visto, pero ahora pude verlo. No solamente pude verlo, sino que pude conocerlo. Cuanto antes había un velo que no podíamos verlo, pero el velo se lo rasgó Cristo Jesús. ¿Tú sabes lo que significa el velo rasgado? Te mostró el amor tan inmenso que siente por ti. Antes tenía que explicarlo a través de un hombre y a lo mejor pues era mudo como Moisés, ¿verdad? A veces no somos tartajosos al hablar porque Dios trabaja a través de estas vasijas, pero el velo que se rasgó en la cruz del Calvario, y ahí entendimos que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Lo alto, lo profundo, ninguna cosa en este mundo nos podrá separar del amor de Dios. Pero claro, aquí hay una guerra. Una cosa que Él permanezca fiel aunque tú permanezcas infiel, pero hay un tiempo de gracia, que es la que estamos viviendo. La gracia es un favor que no merecía, pero el Señor, por sobreabundó la ley, sobreabundará la gracia. Y ahora vivo en un tiempo de gracia, pero va a venir un tiempo que es de juicio, un tiempo donde se va a terminar, ¿verdad? Y es lo que quiere el Señor, que nosotros cuando terminemos bien, porque hay una vida eterna, para los pecadores y una vida eterna para los creyentes, pero son en diferentes lugares. Dice que hay una vida eterna donde desearás la muerte y no la tendrás. ¿Cómo será aquello, verdad? Y hay una vida eterna donde se va a enjuagar toda lágrima, donde nos vamos a sentar en una gran mesa. No solamente nosotros, porque los primeros que se van a levantar
son los muertos en Cristo Jesús. Podremos haber hasta nuestros antepasados, ¿verdad? Un bisabuelo, un abuelo, alguien que no esperábamos, ¿verdad? Una mamá, un papá, un hijo que perdimos. Siempre van a estar allí y ahí se va a beber un vino. Jesús lo dijo, yo no voy a beber más el vino hasta el día que nos sentemos en esta gran mesa. ¿Tú sabes cuál es el vino, no? El vino es la sangre que se derramó. Y la derramó por ti, por mí, por ti, por ti. Y ese va a ser el gozo en esa gran mesa. El gozarnos todos cantando, alabando en la obra que ha hecho Dios en nuestras vidas, porque incluso el que esté coronado va a tirar la corona a los pies de Cristo Jesús. La creación fue creada por la palabra. La lámpara de mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, ¿quién es la palabra? Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz era verdadera y alumbraba a todo hombre. Y venía a este mundo, en el mundo estaba, en el mundo por Él fue hecho, por el mundo no le conoció, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todo y de gracia sobre gracia. Por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Qué bonito es conocer los propósitos que tú estás desde antes de la fundación del mundo, preparado para este tiempo. Dios el tiempo del crono y del kairos lo estira. Hay un tiempo de espera y hay un tiempo de cumplimiento, hay un tiempo de despertar, un tiempo de caminar en Cristo, un tiempo de decir, como dice la palabra, hoy es el día y la hora, hoy. Es tiempo de decidir. Cuando nosotros creemos en esta bendita palabra, cuando nosotros oímos en mi desierto, empiezo a coger estatutos, normas, autoridades, eso lo hace Rey mío en mi vida, en nuestras vidas. Las decisiones que tomamos dicen el Rey que tenemos. Lo que pasa es que muchos murieron en el desierto, ¿por qué? Mira si el cuerpo es sabio, cuando viene una enfermedad en un cuerpo, vemos que rápidamente la sangre actúa contra ese parásito, hay una defensa contra él. Muchos piensan que cuando están en su desierto, incluso pienso que aquellos que murieron en el desierto pensarían en el diablo, porque qué peor cosa. Mira, yo puedo pelear con demonios,
Yo a un demonio le puedo poner las manos y sanarlo, puedo liberarlo, porque Cristo Jesús nos da la autoridad. Pero a un fariseo, a un doctrinado, ¿quién los baja del burro? Ahí murieron todos. Y todavía pensaban y murieron pensando que era Satanás el que los atacaba. Y él dando muestra de poder. Crítica, venga, serpientes que los picaban. Y el veneno, el veneno lo teníais dentro de vuestros corazones. Por la reverdía, por no aprender a oír la voz de Dios. Tuvo que levantar Moisés una serpiente en un vástago para que quien la mirara fuera sanada de ese veneno. ¿Cuándo vamos a volvernos al vástago? ¿Cuándo nos vamos a volver a la cruz, a mirar a Cristo? Para que el veneno que implantó el mundo de reverdía, de contienda, de desobediencia, de no adquirir leyes, salga de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que el fin de Dios es bueno en nuestra vida. Pero cuando hay una agresión en el cuerpo mismo ataca. Por eso a veces nos va mal. La palabra dice, a veces los tengo que llevar a un desierto para volverlos a enamorar. Por eso muchas veces no entendemos quién está detrás de nuestras circunstancias. ¿Tú sabes cómo se vuelve? ¿Tú amas a una persona? Tomas a tu marido, a tu mujer, a un padre, una madre, ¿verdad? Cuando te viene tu novio, cuando te viene tu novia, ¿verdad? Cuando estás enamorado que te salen chispiritas por los ojitos, ¿verdad? Cuando la ves, ¿verdad? Te hace esperar media hora abajo y parece una eternidad. Vuélvete al primer amor. En la vida del creyente es como el salpicadero de un coche. Hemos estado hablando que el Señor es creador, que Él mueve los vientos, la arena. Hemos hablado de que desde Génesis Él creó todo por medio de la palabra. A veces compramos un coche, lo conducimos, ¿verdad? Y se encienden sensores en el salpicadero. En los sensores es a través del Espíritu Santo que se encienden en tu vida, que necesitas el prospecto, la guía, las enseñanzas, los estatutos, las ordenanzas, el manual de cómo se maneja ese coche. ¿Cuántos de nosotros, cuántos habéis visto que se ha comprado un coche, no se estudian las normas, los estatutos? Y cuando está conduciendo le sale humo del capó y abre el capó, ¿verdad? Y el sensor es que llevaba una luz roja encendida hace meses y le faltaba aceite al coche. Ahora, cuando el coche ya está quemado, ahora sí queremos ir al taller. Este es el taller. Pero claro, aquí aprendemos a escuchar los sensores, ¿verdad? Ya sabemos el amarillito, el de precaución, cada uno, me hace falta aceite, me hace falta obediencia, me hace falta, me estoy endureciendo, necesito volver mi corazón a volverlo más de carne. Empezamos a trabajarnos porque ya escuchamos al Espíritu y vamos entendiendo los sensores. Pero cuando tú no tienes normas, ni estatutos, ni nada, tú no llegas a la tierra prometida. Tú mueres como casi todos los que murieron allí. Porque la palabra declara a aquellos que estuvieron 400 años en esclavitud, hoy los encontré y me acordé de lo que tenía con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Me acordé de las promesas que tenía con ellos. Entonces empezó la palabra a aplicarse en ellos una vez que se reconcilian con su Creador.
Pero vamos al taller cuando el coche ya está, ¿verdad? Ahora el Señor lo que quiere quitarnos son golpes de nuestra vida. Dice la Escritura que el que no cree ya ha sido condenado, en Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces ya nosotros adquirimos nuestras propias consecuencias al no ir, ¿verdad? Cuando a Jesús le llegan 10 leprosos y quieren ser sanados, le gritan desde lejos y el Señor los invita a ir al sacerdote, y cuando vuelven su corazón, cuando van a la cobertura, cuando deciden ir al taller, dice que en el proceso de ir fueron sanados, habían tomado ya una decisión en su corazón. Escucharon el censor, escucharon la voz de Dios. Ve a los sacerdotes y serás sanado y serás limpio. Yo recuerdo cuando Moisés recibe la voz del Señor y le dice, unge a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Pero la palabra no dice que lo unja primero, sino primero los lave, los vista y lo unja. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tú imagínate a Aarón que caminó con Moisés, ¿verdad? Hay que limpiarse, qué vergüenza que te limpien, ¿verdad? Tú sabes que te limpien, ¿no? Te levantas la manita a las 3 de la tarde, ¿cómo te huelen los pies cuando llegas a trabajar, ¿verdad? El Señor quiere quitar lo que huele mal de ti, lo que huele mal de mí. El Señor quiere un olor grato y fragante. Cuando esa mujer pecadora derramó el perfume tan valioso que era el coste de un año trabajado en los pies de Jesús, Jesús declaró a aquel que miraba el coste, esta mujer, por mucho de que fue perdonada, mucho ama. Entonces, cuando tú amas al Señor, tu vida se derrama a los pies de Dios, tus pensamientos están en Dios, tus pensamientos en la casa de Dios, tus pensamientos en la obra de Cristo Jesús, tus pensamientos son las ovejas de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús le dijo, tú me amas, Pedro, tú me amas, Miguel. Tú imagínate que Jesús te dice eso. Lorena, tú me amas. María, Margari, María Ángeles, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces las ovejas del Señor son vida. El punto B es alimentados del maná. El maná había que recogerlo cada día. Tú vas a recoger tu maná cada día, dice que el que guarda le salían gusanos. Estaba prohibido guardar el alimento. La palabra de hoy es para hoy. Y tiene que haber en ti el sensor del salpicadero, la gasolina del Espíritu Santo que te ayude a correr por tu próximo alimento. Y encima dice, coge todo lo que puedas, hasta que te sacie, pero no guarde. Un cristiano que guarda es un charco lleno de virus, un agua estancada que huele. Es como los demonios que predicaban, ¿verdad? Como los fariseos, ¿verdad? Esos eran charcos verdaderos, llenos de toda inmundicia. Bellos por fuera, muy buenas palabras, pero no hagáis lo que como ellos decían, escuchad lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen. La palabra es la misma, pero sus hechos no eran los mismos. Y yo quiero que mi coche no se gripe.
mi templo no se gripe. El coche se le echa la gasolina esta, la 95, ¿no? O la 98, que es mejor, ¿verdad? Los aviones, el queroseno. Mira cómo corre un avión. Pero el que viene, Juan el Bautista dice, el que viene detrás de mí os va a bautizar en espíritu y fuego. Cristo viene con una gasolina que tú no has probado en tu vida. Es tiempo, en el tiempo del maná, en aquel tiempo era una enseñanza en un desierto a aprender a obedecer, ¿verdad? Pero la palabra declara que los últimos días serán como los días de Noé. Cristo viene, la lluvia viene y nadie oyó, todos en fiesta, en casamiento, y la lluvia vino. Y el día llega y la hora se acerca. ¿Cómo construimos nosotros? Aquí aprendemos en este tiempo que estamos viviendo, él cuando construye el arca dice que prepare una habitación y guarde de todo el alimento para el tiempo de la ira, para el tiempo de la tribulación, para que a ti no te caiga la lluvia, no te caiga el agua, para que tú seas el remanente de los nuevos propósitos eternos con el Señor. Guarda todo tipo de provisión. Y si tú no guardas palabra en tu vida, ¿quién te librará en el tiempo malo? Si muchos se van a quedar en la gran tribulación para lavar su ropa, lo malo que ahí ya no habrá habitación para guardar porque el Espíritu Santo no está. Ahí va a tener que ser por hecho, ya no tanta boca. Fe con práctica. El Señor en su gracia está alargando el tiempo. Sabéis cómo es un partido de fútbol, ¿verdad? Hay un tiempo de cuando tiene que haber un ganador, nos dan un tiempo al final. Los partidos más importantes, hay un tiempo, ¿cómo se dice? Una prórroga, ¿no? Van 15 minutos más, ¿no? Por el tiempo perdido. Y sobre todo que tiene que haber un ganador. Aquí hay una competición. ¿Cuál va a ser tu ganador? ¿Quién va a permitir que el mundo te gane o vas a poner bandera en Cristo Jesús? Aquí hay dos finales, ¿eh? Pero solo va a haber un ganador. Y te voy a decir una cosa. Hay un refrán en el mundo que dice, a quien madruga, Dios le ayuda. Pues eso se lo decía un amigo al otro, dice, quien madruga, Dios le ayuda. Y se pone, pues esta mañana me levanté y me robaron la cartera. Y dice, pues el otro se levantó antes que tú. ¿Sabes qué te digo? Que si un día no estamos con Cristo Jesús, es porque el enemigo se levantó antes que tú, a robarte la semilla, porque te despreocupaste. Gobierna tu vida. Dios tiene grandes propósitos para ti, y no solamente en este mundo que es perecedero y nos secamos como la hierba. Tiene unos propósitos eternos. No los entregues. Como buen atleta, corre legítimamente. Créele al Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo eres tú, Jesús. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a decirle al Señor que siga edificando nuestras vidas.
y sobre todo que nos ponga hecho, firmeza en nuestras vidas, de quién seguimos, de quién creemos. Nos ayuda a comer ese pan de vida para no ser engañados por este mundo y que todo argumento que se levante en contra de Dios en nuestras vidas sea desechado en el poderoso nombre de Jesús. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío. Gracias por tu bendita palabra, papá. Gracias, Señor, por confortar siempre nuestras almas, guiarlas hacia ti, Señor. Gracias porque un día más podemos hacer Pascua, porque estamos manchados por la sangre del Cordero. Nuestras tinteles, nuestras vidas, Señor, están compradas por ti, Señor. Guíanos, Rey, a ti, Señor mío. Sigue quitando toda estructura de nuestras mentes, todo conflicto, toda cosa contraria a ti, y doblega todas nuestras vidas a tu plena voluntad, Señor. Sigue circuncidando nuestra mente, nuestro corazón, Padre, a oírte, Señor, y sobre todo enséñanos a amar, como dice tu palabra, Señor. Van a venir, Señor, los pródigos, Señor. Van a venir los que tenían, tus hijos que tenían doctrinas, se apartaron de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a abrazarlos, Padre mío, a levantarlos, a darle estatutos, leyes, a darle normas de la obra de tu casa, para levantar esos guerreros que fueron desahuciados, Señor, por los religiosos, Señor mío, y hacer la obra del Espíritu Santo, que es guiarlos a toda verdad, Padre. Te lo pedimos, Señor mío, que tú nos enseñes a amar como tú amas, Padre. Todo te lo pongo en tus manos, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, papá. Te amamos, Señor.